Hoy les quiero hablar de una enfermedad que mata a una persona cada 62 minutos. Y aunque es más frecuente que sean mujeres quienes la padecen, 4 de cada 10 serán hombres. Es una enfermedad de la que no hablamos mucho, pero la mitad de nosotros conocemos a alguien que la padece y de cierta forma contribuimos a crear y mantener una cultura que promueve estándares poco realistas, casi imposibles. Les quiero contar la historia de Ale. Cuando yo conocí a Ale, tenía alrededor de 14 años, es hija única y vivía con sus padres. A Ale le gustaba mucho practicar ballet, era su pasión. Y tenía toda la intención de hacerla su profesión. Esto implicaba que buscara ser buena no solo por el gusto de hacerlo, sino también, como todos pensábamos antes de Elon Musk y figuras similares, salir bien en la escuela te permite más adelante tener mejores oportunidades de trabajo. Yo no conozco mucho de ballet, pero sé que el entrenamiento físico que se requiere es intenso, de fuerza y de mucha constancia en la práctica. Sus padres se dieron cuenta que algo no andaba muy bien con Ale. Había estado perdiendo peso, cada vez quería comer menos, después menos variado, hasta llegar al punto en el que comía cantidades muy pequeñas y de algunas cuantas cosas que ella consideraba seguras. Como imaginarán, todo esto había generado en sus padres mucha preocupación y desde luego miedo por la salud de su hija, por lo que como una forma de buscar ayudarla y evitar conflictos, ya que estos eran cada vez más frecuentes, optaron por complacerla en lo que solicitaba y preparar lo que ella pedía buscando que comiera por lo menos eso. Lamentablemente, a diferencia de lo que los padres deseaban, hacer esto facilitaba que la enfermedad pudiera ganar terreno e instalarse con más fuerza. Llegó conmigo más porque la llevaron que por gusto. Durante muchas consultas casi no hacía contacto visual conmigo, ni me hablaba directamente. Prefería comunicarse conmigo a través de su mamá. En ocasiones lloraba o se ponía tan nerviosa durante las consultas que había que detenerse por algunos minutos para que se tranquilizara. Esto en parte porque mi trabajo era sacarla de esa zona de seguridad que la enfermedad le hacía creer que tenía y llevarla por un camino que le daba mucho miedo recorrer hacia una vida más sana, pero que implicaba ganar peso y comer normal. Muy al inicio del proceso, aunque complicado, yo me sentía con confianza de qué hacer porque era una situación conocida y manejable para mí. Sin embargo, con el paso del tiempo se volvió un reto profesional, porque algunas veces sentía que lográbamos avanzar, pero después era como si estuviéramos otra vez en el día 1. Como le daba mucho miedo comer y estaba desnutrida, el equipo de trabajo y yo consideramos que podríamos ayudarle más si le poníamos una sonda. Es un tubo delgadito que va de la nariz al estómago para que pudiera comer con menos temor. Tanto ella como sus padres estuvieron de acuerdo y así lo hicimos. Y aunque en efecto le costaba menos trabajo comer, el miedo a ganar peso aún era muy intenso. Hicimos un trabajo muy cercano con ella y sus padres, logramos que alcanzara un peso normal mínimo, que muchas molestias físicas desaparecieran, ya había contacto visual e incluso intercambio de algunas palabras conmigo. Poco a poco fuimos disminuyendo el alimento líquido e introduciendo comida sólida hasta que no fue necesaria la sonda e incluso empezó a integrar alimentos que le daban miedo. Todos estos pequeños cambios me hacían sentir contenta del progreso y aunque despacio, considerar que las cosas seguirían mejorando. Sin embargo, llegamos a un punto en el que ya no hubo cambios. No permitía que pasara nada diferente y esta se volvió la nueva zona de seguridad. Después de algunas consultas más, desapareció.
La mayoría de las veces en estas enfermedades la recuperación no es una línea recta ascendente. Hay altas, hay bajas, pero es importante mantenerse en el tratamiento. Alrededor de 3 años después, Ale reapareció, siendo ella quien había pedido la ayuda para resolver ahora temas un tanto más familiares, con detalles todavía con la comida, pero ya nada que le impidiera relacionarse con los demás o poner en riesgo su salud. La historia de Ale es una historia con un buen desenlace, de la que me siento contenta y me da gusto ver su avance, pero así como hay historias de mejoría, a mi equipo y a mí nos toca ver casos que a veces tienen un final trágico o donde por distintas razones se hace muy difícil soltar la enfermedad o vemos perder experiencias u oportunidades que no se recuperan, ya que son muchos los factores que tienen que ver con la recuperación de alguien. Los trastornos de alimentación son enfermedades psiquiátricas. Hablemos de las que todos conocemos: anorexia, bulimia y trastorno por atracón. La anorexia es en la que más se limita el consumo de alimentos y la persona suele estar desnutrida. Bulimia es donde hay atracones. Los atracones son el consumo de grandes cantidades de comida en un periodo corto de tiempo y, muy importante, con la sensación de perder el control mientras se come y una culpa o malestar al terminar. Y después del atracón hay alguna forma de compensar lo que se comió, que no solo puede ser el vómito. Y el trastorno por atracón, también llamado comedor compulsivo, es donde solo están presentes los atracones, pero no hay conductas en las que se busque compensar lo que se comió, siendo este el más prevalente, pero también el más desconocido o normalizado. Se sabe que los trastornos de alimentación se desarrollan por múltiples factores. Hay muchos elementos que intervienen. Por un lado, tenemos los genéticos o hereditarios. No es que haya un gen en particular que los cause, pero sí ciertas combinaciones que favorecen que se desarrollen. Y si en la familia hay una persona con un trastorno de alimentación, la probabilidad de que un familiar cercano la desarrolle aumenta. Hay que aclarar que esto tampoco es un decreto. También se ha visto que la familia influye de manera importante, el cómo funciona. Por ejemplo, familias muy perfeccionistas, donde siempre se tienen que sacar buenas calificaciones, hay que ser el presidente de la generación, tener medallas de alguna disciplina, lo cual implica un trabajo constante por alcanzar metas, pero también mucho riesgo de frustración si esas metas no logran ser alcanzadas. O, por otro lado, las llamadas familias muégano, donde hace falta espacio para que cada individuo se desarrolle. Todos vamos juntos al cine, todos vamos a clase de música o todos conocemos a la cita de primera vez. Luego, tenemos factores más relacionados con la personalidad. Por ejemplo, personas muy ansiosas, con poca tolerancia a la frustración o que son muy impulsivas o inseguras. Y finalmente, factores sociales, que tienen mucho más que ver con la presión de los medios de comunicación, la industria de la moda, pero también de amigos, pareja, familia, por alcanzar un ideal de belleza que es poco realista, pero que tenemos profundamente enraizado. ¿Podría ser que todo esto es todavía solo el deseo de querer estar delgado? Desde luego me podrán decir que muchos podemos tener algunas de las características que les acabo de mencionar y casi todos estamos expuestos a los medios, a internet, a Instagram, pero ¿por qué no todos desarrollamos un trastorno de alimentación? Digamos que es necesario que se vaya haciendo un caldo de cultivo ideal para que aparezca. Suelen ser más frecuentes en adolescentes o adultos jóvenes, pero pueden presentarse casi en cualquier edad. Por darles un dato que a mí me alarma, las hospitalizaciones por trastornos de alimentación en menores de 12 años en Estados Unidos
aumentaron un 119% en los últimos 10 años. No tenemos datos tan específicos en México, o al menos aún no publicados. Con toda esta información, estoy convencida de que tenemos que hablar de los trastornos de alimentación, pero les daré algunos datos más. 1. Los trastornos de alimentación no se eligen. Con esto les quiero decir que no es un tema de falta de voluntad o que solo es cosa de que coman bien. 1. Los trastornos de alimentación no se eligen. Con esto les quiero decir que no es un tema de falta de voluntad o que solo es cosa de que coman bien. Tampoco discriminan sexo, edad, nivel socioeconómico, etnia, nada. Como les contaba antes, hay una serie de factores que se suman para que se desarrollen y casi ninguno tiene que ver con mi toma de decisión. 2. 23 personas mueren al día por causa directa de un trastorno de alimentación y en lo particular, la anorexia tiene la mayor tasa de muerte que cualquier otro trastorno mental. Estas son enfermedades graves. 3. Como les dije al inicio de la charla, la mitad de nosotros conocemos de manera personal a alguien con un trastorno de alimentación y muchos de nosotros no lo sabemos, porque la mayoría de los casos estas son enfermedades escondidas por las personas que la padecen y el trastorno por atracón incluso podría ser socialmente aceptado o al menos camuflarse. Y 4, este punto tiene más que ver con la presión social. Si yo les preguntara con toda honestidad, ¿a cuál de ellos desean parecerse? Estoy casi segura que podría adivinar la respuesta de la mayoría. Y no, todavía no puedo leer la mente, pero soy parte de una sociedad en la que se promueve y aplaude la delgadez. Ahora también lo fit, como los únicos ideales de belleza, y se rechaza e incluso se condena la obesidad. Tomemos en cuenta que en México, 7 de cada 10 personas tienen sobrepeso u obesidad. Esta presión se ha vuelto particularmente intensa con el boom de las redes sociales, en las que cada vez pasamos más tiempo viendo cuerpos que reflejan una realidad alterada, gracias a filtros, iluminación, ángulos estratégicos para la toma de la foto, donde se encuentran sugerencias de dietas, gente haciendo ejercicio intenso con una sonrisa en el rostro, y donde muchos de nosotros, y sobre todo los más jóvenes, publican fotos pendientes de los likes, de los comentarios, que además ahora están abiertos al mundo, sobre su apariencia. Como dato importante, quiero contarles que hacer dietas es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar un trastorno de alimentación. ¿Cuántos de ustedes no han hecho alguna en algún momento de su vida? O si yo les preguntara por alguna, estoy segura que me podrían dar por lo menos un par de recomendaciones. Y también están los mensajes que me dicen que la comida rica engorda, que las ensaladas adelgazan y que libre de gluten es el nuevo camino a seguir. Estas son enfermedades complejas que requieren un tratamiento psiquiátrico, psicológico y de nutrición especializados en ellas. Y muchas veces de especialistas de otras disciplinas como apoyo en el tratamiento, ya que es necesario valorar riesgos médicos, otras enfermedades que pueden existir además del trastorno de alimentación, lo cual es frecuente, y establecer la ruta más adecuada para cada caso. Parte de lo que mi equipo y yo hacemos es enseñar una forma diferente de disfrutar la vida mejor, donde el psiquiatra establece el diagnóstico y coordina la intervención de la mano con el acompañamiento y la directriz del área terapéutica y nutricional, y se construyen las bases que sostienen el proceso de recuperación de las personas que luchan contra un trastorno de alimentación. Lograr tener una mejor relación con los alimentos, a mí me gusta hablar de cordialidad, verlos como una fuente de energía que me permite alcanzar metas, pero también como una forma
con la que comparto y me relaciono con otros desde un lugar de disfrute y moderación, es el proceso de reaprendizaje que yo como nutrióloga busco que la persona alcance. Pero la otra parte de la ayuda, de ser aliados, no está en los consultorios, ni con el paciente o su familia. Está en nosotros, en la sociedad general. Por lo que es importante hacerlos visibles. Se calcula que solo 1 de cada 10 personas reciben tratamiento, cuando se sabe que mientras más rápido se tenga atención, el panorama de la recuperación mejora. Y un muy buen segundo paso de cómo ser un aliado tiene que ver con una campaña que se hace desde hace varios años en el mundo relacionado con la lucha por el tratamiento de estos trastornos. En inglés se le llama No Fat Talk. En español sería un poco más como no hablar sobre el tamaño del cuerpo, y se refiere a una serie de comentarios o críticas que tienen como foco la imagen corporal, los cuales afectan y mucho la autoestima. Les daré algunos ejemplos que creo que harán esto muy claro. Cuando vamos a comer pizza o hamburguesas y decimos que comimos gordo, o al contrario, si veo a alguien que adelgazó por razones desconocidas, solemos decirle algo como, adelgazaste, qué bien te ves. O si vemos a alguien que creemos que no se ve bien, decimos cosas como, ¿por qué se pone eso? Se le nota mucho la panza. Y así podría seguir. La intención de esta estrategia es hacer notar que a la mayoría de nosotros no nos gusta que nos hablen de nuestro peso o de nuestro cuerpo, pero aún así lo hacemos casi todo el tiempo. Imaginen el impacto que estos comentarios además tienen en alguien que padece un trastorno de alimentación. Es urgente que todos modifiquemos nuestro lenguaje, ya que desvalorizamos nuestros cuerpos y el de los demás casi en automático. Pero ya es hora de cambiar y dejar claro que no es normal, no es saludable y pone en riesgo muchas vidas. Así como Ale necesitó de su familia y un equipo de salud de especialistas en el tema para salir adelante de esta enfermedad, es importante lograr una alianza en la que participemos familiares, amigos, profesionales de la salud, medios de comunicación, escuelas, etc., ya que los trastornos de alimentación no son un problema solo de quien los sufre o de sus familiares, es un problema de todos y podemos enfrentarlo juntos con solidaridad, conciencia y consideración, como se resuelven la mayoría de los grandes problemas de la humanidad.